En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Vamos a vivir en libertad. Esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia. Toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales, para sostener ideas, para vivir mejor. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cuida. Una de las principales promesas de campaña de Alberto Fernández en 2019 había sido clausurar lo que denominó cloacas de la democracia, para lo cual la puso usted a cargo de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, a intervenirla, cargo en el que estuvo hasta junio de 2022, si no me equivoco. Exacto. ¿En qué medida se logró ese objetivo? Bueno, creo que fue uno de los objetivos más logrados del gobierno, teniendo en cuenta justamente lo que había pedido el presidente, de esto de limpiar los sótanos, también habló de la democracia. Hicimos un trabajo de mucha transparencia. Empezamos bancarizando a los 6 meses, todos los trabajadores de la agencia estaban bancarizados. Antes cobraban en un sobre, papel madera. Uno no sabe muy bien. Digamos que esto cuánto. es muy importante, más allá de la cuestión contable y de blanquear la relación laboral, a los efectos de la trazabilidad de las acciones de las personas que trabajan. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, estaban ya todos bancarizados y estábamos ya en plena pandemia, o sea, no fue fácil, pero también debo decir que la pandemia me ayudó a poder tomar un montón de medidas que porque yo iba todos los días, claramente, con toda la gente adentro hubiese sido mucho más difícil, porque por supuesto había presiones de muchos lados, ¿no? ¿Cómo son esas presiones? ¿Cómo le llegan a una interventora lo que se pueda comentar? Bueno, nada, era como los llamados telefónicos, pedidos, venían a hacer planteos. ¿Internos, externos, de los dos? De los dos. Entonces, digamos que la pandemia lo que hizo al alejar un poco, porque estábamos trabajando con lo mínimo indispensable. De hecho, tuvimos que hacer unos permisos para que la gente pueda venir. Bueno, teniendo en cuenta eso, pudimos avanzar bastante en todo lo que fue la transparencia de la agencia. La agencia tenía el 99,64% de gastos reservados, es decir que... 99 y pico de gastos reservados. Sí, lo único que estaba blanqueado cuando nosotros llegamos era el sueldo de Arribas y el de Magdalani. Lo único que estaba en blanco. Es impresionante ese dato. Sí. Y nosotros lo bajamos al 9% de gastos reservados. O sea que el 91% eran gastos transparentes que presentábamos en la Comisión de Inteligencia de la Legislatura, la bicameral, bueno, absolutamente todos los gastos. De hecho, lo que nos ha sobrado lo hemos donado, había en ese momento un fondo por el tema del COVID y después también por el tema creo que era de alimentos. Bueno, hicimos varias donaciones desde el Tesoro Nacional, conjuntamente con mi sueldo, porque yo estuve ad honorem ahí, ¿no? ¿Usted estuvo ad honorem? Sí, yo no cobraba sueldo. ¿Durante todo el tiempo que estuvo? Los 2 años y medio, sí. ¿Por qué? Porque yo acababa de jubilarme en el Poder Judicial, en el Ministerio Público Fiscal. Y bueno, y tenía que, los trámites a mí no me gustan, entonces tenía que suspender, yo no sabía cuánto iba a durar la intervención, porque al principio yo le había pedido al presidente
que él me había dicho, hago la intervención por 1 año. Yo le dije, no, 1 año no, 6 meses. Entonces era como que 6 meses, pero que bueno, después tuvo que ir prorrogando. ¿Esa es la razón por la cual no siguió a partir de junio de 2022? ¿Porque estaba hablado que iba a ser por un plazo determinado? No, en realidad cuando llegamos a junio, antes de junio del 22, podría decir que en diciembre del 21, cuando se hizo la última prórroga, yo hice el brindis de fin de año y les dije, yo creo que esta es la última prórroga, que ya no tenía, por lo menos yo sentía que ya no tenía mucho más que hacer ahí, porque habíamos hecho un montón de cosas, ¿no? Muchísimas ¿Qué cosas. AFI encontró el 10 o el 11 de diciembre de 2019 cuando ingresó? Bueno, primero yo asumí el 23 de O el 23, diciembre. perfecto. Y la gente no había cobrado. Y el 24, como todos los 24, son feriados. O sea que yo el 23, lo primero que tuve que hacer es decirle a la gente de tesorería, empiecen a pagar. Y el 23 y el 24 se trabajó mediodía para poder pagarle al personal el aguinaldo también, el sueldo y el aguinaldo. O sea, la gente me iba a comer cruda, pero no era. Yo acababa de entrar cuando el primer problema que me presentan es acá nadie cobró. Ahora, Cristina, discúlpeme que la interrumpa. Esto es una cuestión muy importante de manejo de personal y de que la gente trabaje por un ingreso. Obvio. Pero es la Agencia Federal de Inteligencia, aparte. Se me ocurre que tiene implicancias no pagarle a la gente. Bueno, bueno, por eso digo como que todo parecía al principio muy hostil. Era muy hostil, no es que parecía, era muy hostil. Y en la cuestión del control de la estructura, ¿qué es lo que encontró? ¿Encontró una estructura ordenada? ¿Encontró una estructura más anárquica? No encontré nada, no había un papel, no había material en qué basarse. O sea, es como que empezamos, pero ¿por qué esto? Porque lo que hacía la Agencia Federal de Inteligencia hasta ese momento era espiar a los propios y a la oposición. ¿Usted encontró constancias de eso? Yo encontré constancias de eso, bastantes. ¿No es así? Que están durmiendo en Comodoro Pi, ya que estoy. Es que es uno de los temas de los que vamos a hablar, así Bueno, que viene a cuento. Bueno, entonces no había analistas internacionales, no había analistas sobre qué hacemos con nuestros recursos naturales, no había analistas sobre qué pasa con la pesca ilegal. Te estoy tirando cosas de las que puedo hablar, por supuesto. Más allá de que la agencia, la prioridad de la agencia es que no haya un acto terrorista. O sea, en este país hubo 2, ¿no es así? Y no sé qué estaba mirando la CIDE, sí sé. En realidad estaba haciendo encuestas para ver cómo hacían para que gane Menem, ¿no? Entonces lo pusieron a Palito Ortega, fueron a Tucumán, hicieron encuestas, a la gente, ¿a quién quiere más? ¿A quién quiere? A Palito, bueno, Palito Ortega gobernador. Mientras tanto tuvimos... Esa era la idea de la inteligencia. Esa era la idea de la inteligencia. Mientras tanto tuvimos 2 atentados, que era lo que yo más quería evitar, obviamente. Entonces eso te hace laburar 7x24. O sea, no tenés, el día que no estás igualmente con el teléfono viendo porque te avisan que llegó un sospechoso a Ezeiza o que quiere pasar uno por las cataratas. Bueno, entonces es como que tenés que estar siempre Cristina, muy atenta. Perdón por la autorreferencialidad, yo tengo 55 años. No sé nada de inteligencia, pero a veces me pongo en la situación mirándolos a ustedes, los que han sido o son funcionarios públicos, y digo, Marcelo, hacete cargo de una subsecretaría de Estado, ni siquiera de algo tan importante como la AFI o un ministerio. Y yo digo, yo no tendría ni idea de por dónde empezar. ¿Quién es esta gente que está acá, que yo no la conozco, que no sé en quién confiar, en quién no confiar, ni hablar de la AFI? ¿Cómo es eso y cómo fue eso para una mujer, Cristina? Bueno, obvio, fui la primera mujer a cargo ahí, en un lugar muy oscuro, muy machirulo, en donde nosotros abrimos una oficina de género para que las jóvenes, las chicas que trabajaban ahí puedan denunciar, porque los tipos las tocaban directamente. O sea, gente con nivel, con un sentimiento de impunidad. Totalmente, era un director y
pasás y te toco, era así. Entonces, ante eso tuvimos que crear esta oficina. Eché gente por eso. ¿Y su autoridad como mujer y como delegada de un presidente que prometía terminar con el sótano, con la cloaca, cómo se fue imponiendo? Bueno, con acciones, actuando, o sea, haciendo las cosas. Por eso digo que me ayudó un poco la pandemia, porque yo sacaba la resolución, a partir del 1 de junio todos bancarizados, y el 1 de junio todos tenían que tener su tarjeta del Banco Nación, si no, no cobraban. Una cosa de la que hablaba Fernández en aquel momento, e intuyo que fue parte de conversaciones con usted y de su propio diagnóstico, era de lo inaceptable de cierta imbricación entre servicio de inteligencia, total, poder judicial, sectores de la política, incluso de la prensa. No hay que también evitar esta referencia. ¿Cuándo empezó esa historia, si se puede fechar? Cuando me... Digo, esta imbricación promiscua, ¿no? Digo, ¿cuándo? Bueno, eso está clarísimo y está, digamos, demostrado durante el macrismo. Nosotros encontramos los mails de la mesa judicial en donde decían, el jueves se reúnen con el presidente, bueno, la gente de la AFI también venía, qué sé yo, venían distintos personajes que se tenían que reunir y si, por ejemplo, Arribas no estaba porque se había ido de viaje, se suspendía. O sea que él era un personaje importante dentro de esa mesa judicial donde se juntaban jueces, fiscales, políticos, ministros, a veces el presidente, Marcos Peña, bueno. No en los 90, Cristina, porque se habla mucho de eso y además hay constataciones como un ex juez sobornando a un falso testigo para imputar a una tercera persona en el atentado a Lamia, nada menos con fondos reservados del entonces CIDE. Entonces, en los 90 no hay otro hito. Eso no lo encontré. Correcto. Yo te puedo hablar de lo que encontramos. Está muy bien, está muy bien. Entonces, bueno, ahí quedó muy claro lo que era la mesa judicial, más allá de que después el actual ministro Soria, en ese momento diputado, pudo hacer como un hilo conductor entre las reuniones de la mesa judicial y los fallos. O sea, como que se reunían, a los 3 días salía el fallo. Cualquier idea de depuración de la AFI o de organismos policiales, de seguridad en general, a mí siempre me genera una pregunta. Tantas personas pasan a disponibilidad. ¿Y a dónde van? Porque es un poco inquietante el hecho de que esas personas salgan de la estructura y pasen a habitar una zona gris sobre la cual la estructura no tiene ningún control. Bueno, muchos los jubilamos. Tenían ya la posibilidad de jubilarse, los invitamos a que se jubilen. Otros que sabíamos por lo que era el trabajo que estaban, o sea, que no iban a responder a las directivas que me había dado el presidente, bueno, eran todos contratados. La gente que cuando es contratada sabe que el contrato se puede terminar. ¿Pero no surge el peligro de la pyme cuentapropista? Sí, se supone que la contrainteligencia de la agencia debería tener ese tema en cuenta. ¿Y cuáles eran los argumentos o las cosas que ustedes observaban para saber quiénes no tenían que formar parte de la estructura? ¿Qué tipo de conductas? O las más comunes que haya encontrado, dentro de lo que usted pueda hablar, por supuesto. Bueno, por ejemplo, en la agencia cuando yo llegué usaban el polígrafo, que no es un tema científico, es un aparato. El detector de mentiras. El detector de mentiras. Por eso digo, o sea, cuando uno de mis maestros, Chiche Helblum. Exacto, bueno, cuando uno ve esas cosas, vos pensás que la agencia era cualquier cosa, pero lo usaban con el personal para ver si estaban fidelizados. ¿Eso estaba en vigencia cuando usted Cuando yo ingresé, cuando yo hice una resolución y prohibí el uso del polígrafo. De hecho, unos se lo donamos al CONICET para que vea si eso sirve, no sirve. Bueno, no importa. Cuando prohibí el uso del polígrafo tenía cola
de gente agradeciéndome por lo mal que le había pasado. Porque si eras hombre, te preguntaban hasta que terminabas diciendo que sí, que una vez tuviste una aventura. A partir de ahí fuiste, porque te presionaban con que le iban a contar a tu mujer lo que habías contado con el polígrafo. Si eras mujer, hasta vino una chica a decir que agradecer, porque con el polígrafo ella había contado que había sido abusada a los 8 años y eso no lo sabía ni su familia. O sea, vos fíjate la presión que le metían a la gente. Y el poder que tenían y algunos. El poder que tenían como para que uno termine confesando cosas que ni siquiera las había hecho uno, porque pobrecita, una nena de 8 años abusada, y vino a agradecerme porque habíamos dado de baja el polígrafo. Y por supuesto los dos que manejaban el polígrafo que se me sentaron a contarme las bondades del aparato y a contarme esto, ¿no? La presión que metían y cómo preguntaban. Se fueron de la agencia. No podía contar con esa gente. Saliendo por un momento de este tema, probablemente volvamos, hay una percepción, me parece, en la sociedad bastante extendida, de una corrupción muy enquistada, muy generalizada en el sistema político, pasando a otra de sus áreas de conocimiento. ¿Hay forma de superar ese ácido que se derrama sobre la confianza de la población en la democracia, ya que estamos haciendo un balance de 40 años de democracia, o es una pelea perdida? No, yo creo que hay que ser un buen funcionario. O sea, me parece que la respuesta es tan fácil como obvia, ¿no? Uno sabe lo que tiene que hacer y sabe cuando está haciendo las cosas mal. O sea, ninguno es un inimputable, aunque a veces ahora parezcan algunos que uno pueda pensar que sí, pero en líneas generales, cuando va un funcionario a un lugar, se supone que es para hacerlo mejor, no para él, sino para el pueblo. Uno trabaja para el pueblo. Vinculando las dos cosas, hablando de la cuestión de si se desactivaron o no estas cloacas o sótanos de la democracia, en el tramo final de la campaña, sobre todo antes de las PASO y también antes de la primera vuelta, aparecieron lo que se denomina carpetazos. Audios que no se sabe de dónde salen, fotos en el escándalo del yate, digamos, que uno no tiene muy claro cuál es la procedencia de eso. ¿Estamos en presencia de qué tipo de fenómeno hay? De problemas que son internos a la AFI, de estas personas que de pronto quedaron desafectadas, pero que son parte de pymes, y de la mano de esto preguntarle, ¿esas cloacas o sótanos se desactivaron o lo que hubo fue una retirada del Poder Ejecutivo de las mismas? Bueno, eso no te lo puedo responder fehacientemente. Es muy honesto que diga eso. Lo que te puedo decir es que nada de esos, por lo menos nada de eso creo que salió de la AFI. La AFI no estaba haciendo espionaje interno. La AFI dejó de hacer espionaje interno a partir de la intervención que tuve a cargo, y siguió así. Cuando llegó el actual candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, él dio directivas claras de que se seguía la línea que habíamos tenido durante mi gestión. Entonces, ¿llegaron a detectar problemas de ese tipo durante la gestión, de personas que hacían la suya? No, pero por ejemplo venía un agente y te contaba un chisme, realmente un chisme. Y yo le decía, ¿y esto para qué me sirve? ¿Por qué no te fijas mejor qué hace Alemania con el litio? Eso nos sirve. Un espionaje, digamos, pensado muy en términos de ilegalidad y de apriete más que de interés nacional, ¿no? Exacto, era algo que no tenía el menor sentido. Entonces, bueno, ahí es como que también se dieron cuenta de que el material que me traían, ese informe que me traían, yo decía, esto no sirve para nada. O sea, nosotros necesitamos nosotros nos pusimos 8 objetivos. Yo trabajé mucho con las agencias extranjeras, mucho. Tuve mucha vinculación con las agencias extranjeras de inteligencia y me nutrí, esto que decías vos, me dan una subsecretaría y por dónde empiezo o qué hago. Bueno, aprendés de los que saben. Entonces,
ese intercambio de información, en donde es un intercambio, ellos te pasan datos, te dicen dónde tenés que mirar, y uno a partir de ahí uno se nutre, aprende, y obviamente súper agradecida con todos los funcionarios de las agencias del mundo con los que me reuní, e incluso viajé al exterior a conocerlas. ¿Alguna ¿no? le sorprendió como un modelo para guiar lo Todas que son debería buenas, ser? pero No, todas... no sé si preguntarle por países, si No quiere me contestarlo, preguntes. perfecto. No hay problema, se entiende perfectamente. Pero digamos que todas me sorprendieron, pero sobre todo porque todas tienen una trayectoria. O sea, el que me venía a ver a mí, y puedo poner un ejemplo, de Brasil, hacía 30, Lavín, hacía 30 años que estaba en la agencia. Funcionario de carrera, un especialista, pero, que no estuvo sujeto a vaivenes políticos. Exactamente. Y en ese momento estaba Bolsonaro. Y antes había estado con Lula. Bueno, y así con todos. Entonces ahí es donde vos te das cuenta que lo que a nosotros nos falta es planificación y seguir ese camino. ¿Nos sigue faltando la consolidación de la carrera? Yo armé una secretaría de planificación, justamente. Pero bueno, a ver, también vamos a dos temas que quedaron colgados. Uno es el tema de la justicia, que me lo voy a olvidar, así me acordar, y el otro... No, y el otro es que como yo era interventora, no había subinterventor, digamos. Todo recaía en mí, yo era la cabeza. Entonces, no había como antes un director y una directora. Entonces armamos 3 secretarías. La Secretaría Administrativa, que es para pagar los sueldos, el tema de los autos, todo eso. La Secretaría de Planificación, que era la que manejaba lo que teníamos que ver, porque yo iba a agencias donde sabían lo que querían ver de acá a 30 años, a 50 años. Nosotros vivimos en la coyuntura. Y la otra que era la Secretaría Operativa, ¿no? Que es la que mira, se fija, hace inteligencia, bueno. Entonces esto me parece que es esencial. Nosotros necesitamos, no importa cuál sea el gobierno, hacer una planificación. Y no, ahora si cambia el gobierno, entonces siempre empezamos de cero. Claro. Y siempre lo máximo son 4 años, ¿no? ¿Usted quería hablar de justicia? No, el tema justicia, porque cuando el presidente me convocó, que hablamos de lo que estaba pasando, también uno de los temas era justamente esta promiscuidad entre los agentes de inteligencia y los jueces. Entonces él sacó un decreto en donde modificaba el artículo 4 de la ley 25520, que es la ley de inteligencia, por el cual los agentes de inteligencia, o sea, la agencia de inteligencia, dejaba de ser auxiliar de la justicia. Hasta ese momento, la agencia era auxiliar de la justicia. Entonces, en Comodoro Pi, en lugar de decirle al policía, vaya a tal lugar a fijarse, no, llamaban a un agente. Entonces, cada uno tenía su agente amigo. Claro. Y eso fue lo que rompimos. Lo que le daba un sesgo a la investigación, obviamente. Exacto, y eso fue lo más importante que hizo Alberto Fernández respecto de la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Cuánto había de mito y cuánto de verdad en que estábamos todos espiados? ¿Qué sé yo? Un periodista, yo hablaba por teléfono. Mira, eso es difícil, porque primero porque las escuchas no están más en manos de la agencia. Claro. Ahora dependen de la corte. Entonces, si te escuchan, anda a decirle a reclamar a otra ventanilla. Reclamarle a la corte. O sea que acá no. Estamos hablando de un mundo de informalidad, digamos. La pregunta apunta a eso. Sí, bueno, no, nosotros no teníamos esos equipos. O sea, el equipo había que hacerlo puntualmente para alguien, no en general, puntualmente para alguien, y como había una intervención, la única que podía firmar era yo. O sea que eso era todo muy restringido. Para cerrar este capítulo y después pasar a cuestiones institucionales más generales, desde que usted se fue,
¿Cómo fue su vida? ¿Fue tranquila? ¿Tuvo algún tipo de presión? ¿Algún tipo de amenaza? No. ¿Algún episodio? No, usted No. volvió a Yo su vida normal, Yo volví en a paz. mi vida normal, tranquila, en paz y feliz, digamos, como que estuve estos 2 años y medio, trabajando muchas horas y también necesitaba bajar un poco porque es como que dormís mal, comes mal. Hoy vive normalmente. Hoy vivo normalmente. Bueno, nos Sigo alegramos. jubilada. Hablando de poder judicial, ¿no? Uno encuentra un funcionamiento bastante anómalo en muchos aspectos, Sí. las sospechas generalizadas sobre la justicia federal, que la verdad esto sin sesgos, incluso sin hablar de lawfare, más allá de que exista, de que no exista, es evidente el timing por lo pronto con el que se manejan ciertas causas, que Exacto. no se toca a quien está en el poder en determinado momento, pero ni bien entrega el bastón y la banda, pasa a Ahí. estar bajo sospecha. Sí. Cuestiones más institucionales, como una Corte Suprema de 5 miembros que tiene 4 y que no sabemos hasta cuándo, un país que funciona sin un procurador general votado como corresponde, un Consejo de la Magistratura que debería nombrar jueces que no nombre y que debería controlar lo que no controla. ¿Cómo se sale de ese nudo, Cristina? Yo sé que son muchas preguntas, son muchos problemas, pero sí tengo la sospecha de que todo responde a un nudo político, que es lo primero que hay que mirar. Yo creo que lo que falta desde el Ejecutivo es consensuar. Me parece que lo que no se logró en estos 4 años, y sí logró el gobierno anterior, el macrismo, o sea, el macrismo los tenía todos, no sé si con los sobres de la AFI, si, porque había espiado a todos bajo amenaza, no lo sé, no lo puedo decir, pero todos le responden y le siguen respondiendo. Y entonces lo que me parece a mí es que lo que nos faltó a nosotros es justamente ese poder consensuar, ese poder sentarse, bueno, a ver, ¿Y qué habría que consensuar y con quién, por ejemplo? con la oposición, claramente. Una reforma. Tenemos que nombrar jueces. Bueno, hay 75 jueces que no fueron nombrados. Tenemos desde el juzgado para ir a Comodoro Pi, el juzgado de Canicova, el juzgado de Ollarvide, el juzgado de Bonadío, están todos vacantes. Ahora se murió Delgado, la fiscalía de Delgado, la fiscalía de Dilelo, que ya hace 3 años que falleció Jorge. Es una catástrofe, la verdad. Entonces vos tenés 12 jueces federales, con 12 fiscales federales, pero en la realidad es que no tenés ni 12 jueces federales, ni 12 fiscales federales, porque cada uno está subrogando otra fiscalía. Una cuestión que aparece permanentemente en estas charlas a propósito de los 40 años de democracia, y no importa si hablamos con una especialista como usted, con dirigentes políticos, dirigentes sectoriales, economistas, es la disfuncionalidad absoluta de la grieta en todos los sentidos, como un elemento que paraliza absolutamente la búsqueda de consensos mínimos para que el país funcione. Exacto, eso es lo que estoy diciendo. Acá necesitamos justamente eso, sentarse y ver cómo lo sacamos adelante, pero uno no quiere hablar con el otro, no sé cómo se maneja eso, pero sí me parece que lo que falta justamente es ese consenso. Entonces por eso no se nombran los jueces, por eso tenemos 4 miembros en la Corte, por eso seguimos teniendo el procurador interino y no se pudo nombrar, y así con otro montón de situaciones, ¿no? Y en el caso de la inteligencia también me parece que le está faltando a la dirigencia político-partidaria, estrictamente, mire lo que le voy a decir, hasta una conciencia corporativa, de decir, nosotros no podemos estar bajo escrutinio de un poder paralelo, oscuro, ni siquiera está ese reflejo de autodefensa, le diría. Exacto. Bueno, lo que pasa es que también estamos con una oposición que lo único que hace es sustentar el odio. Pero no se está rompiendo eso mientras estamos Bueno, hablando. Esto sí, sale entre la en primera este y la momento. segunda vuelta, ¿no? Pero pareciera que uno Bueno. pone la oreja en el piso y como que el país empieza a crujir un poco, es que ¿no? parece que se están alineando los planetas, podríamos decir de alguna manera, pero digamos, durante todo este tiempo
lo que teníamos enfrente eran odiadores que todo lo que se decía, decían, no, eso no, eso no. Y bueno, llegamos a este punto, o sea, no sé si vamos a llegar más abajo, pero en principio llegamos a este punto, hay que empezar a subir, ¿no es así? Una cosa que me ha llamado la atención a mí en los últimos años es que, incluso como periodista, en gran medida la agenda de la inseguridad había desaparecido como un tema dominante. Reapareció en la campaña electoral con un par de crímenes muy, muy resonantes realmente, sobre todo antes de las PASO. ¿Cuál es la situación de la seguridad en la Argentina hoy? Y se me ocurre preguntarle en dos niveles. En un nivel macro, hablando de homicidios, por ejemplo, la Argentina tiene índices casi de un país europeo. Exacto. Ahora, cuando uno mira en lo micro, en determinados municipios donde hay influencia del narcotráfico, hay una realidad distinta. Adelante, tome agua. No, es así. Y cuéntenos. Es así. Nosotros tenemos índices muy bajos de homicidios en todo el país, pero en algunos sectores, bueno, acá mismo en la zona sur, pero ya colindando con el conurbano bonaerense, es donde se dan, qué sé yo, la villa La 1114, porque bueno, ahí había narcotráfico, como decís vos, sobre todo en las villas y también en los barrios más pobres del conurbano, y después tenemos Rosario, ¿no? Que es otro lugar, otro foco. Pero en líneas generales no tenemos, bueno, tenemos la inseguridad de que te roban el celular, ese tipo de cosas que son delitos menores. Diría que pasa en casi cualquier gran ciudad del mundo. En cualquier gran ciudad del mundo, sí. Yendo al tema de Rosario, una cosa que quedó claramente comprobada es la imbricación entre crimen organizado y en determinado momento, digámoslo así, sectores muy, muy encumbrados de las fuerzas de seguridad. Esto lleva a uno a preguntarse si en la Argentina hay carteles, dónde están los carteles y si esos carteles no funcionan dentro de la fuerza de seguridad. Bueno, no me gustaría decir eso. ¿No le gustaría o no es así? No lo sé, no lo sé. ¿Llega a sospecharlo alguna vez? Creo que para que esto funcione de esta manera, sobre todo en Rosario, tiene que haber implicados de muchos sectores. O sea, no son solo los narcotraficantes, tiene que haber fuerzas de seguridad e incluso también puede que haya gente dentro del mismo Poder Judicial o y del político, público, ¿no? Y políticos, por supuesto. Hay una gran deuda pendiente que tiene que ver con el financiamiento de la política, con transparentarlo. Exactamente, sí. Sí, eso es un tema pendiente, claramente. ¿Cómo se resuelven esas cosas? Porque no hay sistema que funcione si los actores no quieren que funcione, ¿no? A veces me pregunto dónde está la reserva, dónde queda, no digo que no exista, ¿no? ¿Dónde queda dónde radican la reserva o las reservas éticas, digamos, en la sociedad argentina capaces de poner en marcha procesos de transformación y de presión y de reclamo que lleven a transparentar tantas cosas que siguen sin ser transparentes? ¿Usted lo ve en algún lado? ¿Usted tiene un colgante? Sí, yo te iba a decir en las Madres de Plaza de Mayo. Sí, yo creo que es nuestra reserva moral. Movimiento de Derechos Humanos. Movimiento de Derechos Humanos y específicamente las Madres de Plaza de Mayo. Eve era un referente. Eve era mi referente. Y no puedo hablar mucho de Eve todavía, va a ser ya un año, el 20 de noviembre, que se cambió de casa, como decía ella, pero Eve era un referente moral, totalmente. Y además la tenía re clara. Ella, lo que ella decía, uno decía, Eve, ¿te parece? Y después se daba. Era muy explosiva. Sí, pero también era muy tierna. A veces lo que tenía mucha alegría, ¿sabes? Ella no dejaba que hablen de sus hijos. Ella hablaba de los desaparecidos en líneas generales, porque ella había socializado la maternidad. Entonces, todos eran sus hijos. Y llegó a decir una frase que es muy fuerte, que era: entre un genocida preso y un niño que coma, quiero que ese niño coma.
Es Ojo, fuerte para una es persona muy que pasó por lo fuerte, que pasó. que perdió 2 hijos y una nuera. Sí, muy fuerte. A veces se le... Y eso es lo que nos enseña. A veces se le reprochaban o se le señalaban mucho determinados posicionamientos con los que, bueno, uno realmente podía no estar de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo, pero siempre me preguntaba en esos casos por qué razón a Eve de Bonafini o a muchas personas que han hecho contribuciones enormes para la democracia, que esto es lo que nos convoca, ¿por qué no se las miden en promedio? ¿No? ¿Por qué se puntualiza tanto determinada declaración, seguramente poco feliz, y no el promedio y no la contribución más importante que se hizo? Sí, yo creo que ella fue una de las que, ella y bueno, el resto de las madres, de las que más han contribuido a tener estos 40 años de democracia. Ella saliendo a denunciar lo que tenía que denunciar en cada momento, ella saliendo a apoyar lo que tenía que apoyar en cada momento, lúcida, totalmente lúcida sobre la situación política del país y del mundo incluso. Lo que fue aquella imagen de 2001 de la represión en la plaza con los caballos policiales embistiendo contra las madres de Plaza de Mayo. Sí. Yo no sé si ese es un episodio que terminó siendo decodificado en la justa medida del impacto que le provocó a buena parte de la sociedad aquel día tan terrible, ¿no? ¿Puedo contar algo? Por favor. Que pasó hace muy poco, bueno, hace muy poco, ya en el 2014, ya hace mucho. No sé, había una causa penal respecto de las fuerzas de seguridad arriba de los caballos que habían embestido contra las madres. Y la procuradora Alejandra Gil Carbó me había puesto a mí a cargo de una oficina que se llamaba DATIP, la Dirección de Apoyo Tecnológico a las Investigaciones Penales, la DATIP. Que era parte del ministerio, para no tener que estar pidiéndole a la policía o a otro lugar, lo hacíamos nosotros. Y pudimos identificar, por un pedido del fiscal Franco Picardi, pudimos identificar a los que montaban a los caballos. Y fueron, bueno, supongo que fueron a juicio, pero a mirar del 2001, recién en el 2014, identificamos a los autores. Esto habla de redes de complicidad muy fuertes que persisten, ¿no? Y que están enquistadas en distintos poderes. A ver. Quiere decir también que si se deciden avanzar, se determina. Sí, las cosas están, ¿no? O sea, los tipos estaban y no los podíamos identificar porque no se les veía la cara, los identificamos por los caballos. Para ir cerrando, Cristina, fue una charla muy linda y hasta emotiva en algún momento, sí, con algunos recuerdos que queremos tener siempre. Desde el punto de vista de sus áreas de actuación y de conocimiento, ¿qué balance puede hacer de estos 40 años? ¿Se puede hacer un balance de 40 años? Bueno, yo creo que pasamos todo tipo de situación. Creo que estos 40 años nos tienen que servir para seguir apoyando la democracia. La democracia, con todos sus defectos, es lo mejor que nos puede pasar. La democracia se mejora con más democracia. Creo que eso es lo fundamental. Hay que convencer a los pibes de eso, ¿no? Hay que convencer a los pibes, exactamente, de que necesitamos más democracia, porque es la democracia la que les va a dar la libertad que otros prometen, cuando en realidad lo que te están haciendo es atarte de pies y manos, ¿no? Viva la libertad, Cristina. Gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias.